¿Cómo están? Me da gusto verlos. Qué gusto tenerlos aquí. Qué gusto verte, Mateo. Qué bueno que estás aquí. Pati, qué gusto verte. Dulce. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor. Esta semana, pues es Semana Santa. Como iglesia, tradicionalmente, hasta ahora no hemos tenido este momento de explorarlo como otras iglesias lo hacen. Pienso que pronto llegará el momento en el que así lo haremos, en el que tengamos actividades especiales de Semana Santa como todas las iglesias. Pero el jueves, que generalmente se celebra la aprehensión de Jesús, el viernes se habla de las 7 palabras. Todo esto lo iremos llevando a cabo poco a poco como iglesia. Por ahora seguimos introduciendo en esta semana nuestra asistencia al Congreso de Avivamiento, el Congreso en la iglesia de Aviva México. Y bueno, hay algunas cosas que decir al respecto, pero no son para este momento. Ok, entonces el mensaje de hoy se llama Los malos de la historia. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Los malos de la historia. Así es. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, por favor. Mateo, capítulo 26. Bien, vamos a comenzar a leer este pasaje que precisamente se desarrolla en el evento anterior a la entrega de Jesús. Y vamos a meditar sobre 2 personajes importantes de la vida de Cristo, que precisamente son Pedro y Judas. Vamos a meditar acerca de ellos 2. ¿Ok? Bien, vamos a leer primero los primeros 5 versículos. Dice así: después de exponer todas estas cosas, Jesús dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Quiero que meditemos un poco en este evento, en este suceso, en especial de revelación. Los discípulos de Cristo, recuerden lo que les he estado mencionando estas últimas semanas, los discípulos quieren ver al Mesías liberador, quieren ver al Mesías conquistador, quieren ver al Mesías poderoso, pero Jesús, en este momento, antes de ser entregado, antes de ser crucificado, les aclara a sus discípulos: voy a morir. Algunos de ellos se ponen tristes, pero con Pedro y con Judas pasan cosas muy interesantes que precisamente forman parte de todo este evento de la crucifixión y el arresto de Jesús. Vamos a seguir leyendo en el versículo 3, dice: se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Este era en su tiempo el hombre más importante en Jerusalén, era el hombre de la línea de Leví, judío, obviamente, levita, obviamente, quien le tocaba precisamente ser
el sacerdote, el sumo sacerdote, el principal sacerdote en el tiempo de Jesús. Y luego dice, versículo 4, y con artimañas buscaban arrestar a Jesús para matarlo, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Vamos a leer el versículo 6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, que había tenido una enfermedad en su piel, se acercó una mujer con un frasco de alabastro. El frasco de alabastro era un material específico y este tenía un perfume. Por eso dice lleno de un perfume muy caro. Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se indignaron. ¿Para qué este desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para dárselo a los pobres. Ahora, quisiera que consideren conmigo este evento. Quien decía esto, en otros pasajes, se habla de Judas precisamente. ¿Por qué? Porque Judas robaba de las ofrendas que se recibían. Y es muy interesante que antes Jesús les dice, voy a morir, me van a entregar. Y después los discípulos pareciera que están ciegos. Esa es la realidad. ¿Cómo es que después de que sé que mi maestro, mi rabí va a morir, cómo es posible que yo esté concentrado en dinero? No es lógico. Si tú supieras que un pariente tuyo, alguien muy querido, va a morir, ¿estarías pensando en dinero? Tal vez estarías pensando en lo que se requiere de gastos funerarios y esas cosas, pero no en por qué ese dinero se está derramando y no lo deberíamos de usar, y lo deberíamos de usar para los pobres. Pero vean lo que dice Jesús. Consciente de ello, Jesús dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener para siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Versículo 14. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús?, propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeron, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Voy a volver a leer este versículo y les pido que lo lean conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mientras comían, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Quisiera que presten atención a esta frase. A continuación vamos a ver lo siguiente. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. El Hijo del Hombre se irá, tal y como está escrito de él, pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, dijo Judas.
el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo dio a ellos, diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta aquel día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Esa misma noche Jesús dijo: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos me abandonen, declaró Pedro, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Ahora les pido que lean conmigo estos versículos 33 y 34. A la de 3. 1, 2, 3. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Hay 2 particularidades en estos pasajes. Ahora, guardando toda distancia de historias, quisiera mencionarles esta pequeña historia que apenas hace 2 semanas se conoció en redes sociales y en noticieros. Seguramente lo vieron. Una mujer de Puerto Rico, si no estoy mal, tenía una bebé de 1 año y algo. La mujer tuvo unas vacaciones. Es una mujer de Estados Unidos, no sé de dónde, y se fue a Puerto Rico a vacacionar. Y a su pequeñita, de apenas 1 año y meses, la dejó en el cunero. La dejó con biberones y solamente la dejó ahí y se fue a vacacionar a Puerto Rico. La pasó chévere, la pasó bien. Cuando regresó, la pequeñita estaba muerta o casi muerta y finalmente la pequeña murió. Ahora, lo interesante de la historia es lo que sucedió después, porque muchos no le prestan atención, pero hoy quisiera enfocar este evento para comenzar o para introducir este mensaje. Fue arrestada, la llevaron a juicio y el juez determinó que lo más adecuado, el castigo justo, era cadena perpetua. Y el juez dijo estas palabras: tu hija no recibió, tú estás recibiendo un castigo menor que el de tu hija. Por lo menos tú vas a estar encerrada y vas a recibir comida. Pero ella no tuvo la oportunidad de recibir comida. La razón de la muerte, el diagnóstico es que la pequeña murió de hambre severa, de sed severa. No me imagino este evento. Ahora, ¿por qué te cuento esta historia? Porque el evento es trascendente para la mujer. ¿Me estás entendiendo? Trascendente para la pequeña porque ella murió, porque ella está en el cielo. La palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Eso significa que cuando un niño fallece, él irá directo al cielo. No hay nada para él. Para un pequeño el camino es directo al cielo. Y eso es bueno. Así es de que esa pequeñita está en el cielo. Pero la mamá, que está viva todavía, estará en una cárcel por el resto de sus días. Ahora, quisiera que me acompañaran, si me lo permiten,
y si puedo decir estas palabras, a hacer un pequeño juicio. Hay una parte de la Biblia que dice no juzguen, pero hay otra parte de la Biblia que dice juzguen con justicia. Lo que quiero decirte es que podemos hacer uso de la gracia. Cuando tenemos eventos en la vida que son trascendentes, podemos hacer uso de la gracia. Te voy a dar un ejemplo. Si mi esposa y yo cometemos un error o si nos peleamos, habrá un momento donde discutiremos y haremos uso de la gracia. ¿Qué significa usar la gracia? Bueno, significa decir, te perdono. Significa decir, perdóname. Pero también significa aceptar el error. ¿Me están entendiendo? Lo que les estoy diciendo es que esta mujer es culpable. Y hay trascendencia en el acto. Ahora permítanme hacerles esta pregunta. No es necesario que me respondan, pero quisiera que lo medites en tu mente. Porque la misma pregunta me hizo mi esposa y yo pienso que ella misma se hizo esta pregunta. ¿Tú crees que el castigo fue justo? ¿Crees que esta mujer se merecía la cadena perpetua por abandonar a su hija allí? Cuando te hago esta pregunta, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? Yo siento, de repente como que no me siento capaz de juzgarla, porque también soy pecador. Pero si somos razonables, la mujer merece un castigo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No podemos decir que no. Merece un castigo. Hay estados en Estados Unidos donde se permite la pena de muerte, otros no. Aquí en México no existe la pena de muerte, debería de existir. Son palabras fuertes, pero lo que quiero decirte es esto, es que hay una realidad de que debemos comprender en ciertos momentos de nuestra vida, entender y aceptar que hicimos mal. ¿Me comprendes? Y que esto podría resultar trascendente. ¿Por qué trascendente? Bueno, pongamos el mismo ejemplo de una pareja. Y pongamos el evento cualquiera, una pelea y pónganle la razón cualquiera. Si esta pareja termina separándose o divorciándose, hablaremos de muchas cosas, pero al final pueden usar la gracia o no la gracia. ¿Me explico? Pueden quedar juntos o no después de un problema grave. Pueden separarse, pero ¿sabes? Hay una cosa de la que no pueden dejar de hablar y una cosa que se tiene que traer a la mesa y que se tiene que considerar, y es esta: ¿quién tuvo la culpa? Shakira escribe esta canción. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Y Shakira muy cómodamente le echa la culpa ¿a quién? A la monotonía. ¡Qué bonita! Leí un artículo de psicología al respecto. Y la psicóloga, mujer, por cierto, daba esta perspectiva. Y decía, muchos abrazan este mensaje de no echarle la culpa a nadie, de que nadie es el malo de la historia.
Y está bien, al usar la gracia está bien. Yo puedo decir, te perdono, perdóname. Resolvemos el problema. Pero hay una realidad y la realidad es esta. Hay culpables. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay culpables, esa es la verdad. Y no es un asunto difícil, no es un asunto fácil de hablar. No es un asunto fácil de aceptar. Sobre todo, no es fácil cuando yo tengo que mirarme al espejo, o tengo que mirar a mi esposa, o tengo que mirar a mi amigo, o tengo que mirar a una persona con la que tuve un problema, y no es fácil aceptar que yo soy culpable. La psicóloga dice después que para Shakira es muy fácil echarle la culpa a la monotonía, pero que Shakira al mismo tiempo se está librando de la responsabilidad que ella tiene. Le echa culpa a la monotonía. Todo mundo es culpable, menos yo. Y la realidad es que tenemos que aceptar que somos culpables. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Por eso tenemos que ver a esta mujer, asesina de su hija. Esa es la palabra. Esta mujer es una asesina de una pequeña. Pastor, ¿pero por qué la juzgas? Estoy diciendo la verdad y estoy haciendo ejercicio de un juicio. Hagamos uso de la gracia. Bien, hagamos el ejercicio. La mujer en el juicio dijo que tenía problemas de estrés, que tenía problemas de ansiedad. Está bien. Haré uso de la gracia y ejercitaré la gracia. Pero al final tenemos que hablar de la realidad. La mujer mató a su hija. No me estoy colocando como un juez, lo aclaro, ni estoy proponiendo que lo hagamos. Hay un solo juez y ese es Cristo. ¿Me están entendiendo? A nosotros nos toca, dice la Biblia, hacer un juicio con justicia. Y hacer un juicio con justicia requiere ver las cosas en el mundo tal y como son, y en mi persona tal y como son. Pero hay justicia y se requiere la justicia. Porque si te robaran a ti, si alguien te robara con violencia, con un cuchillo en la mano, con una pistola en la mano, ¿cuál es el primer pensamiento que te vendría a la mente? Que me regresen lo que me robaron. Que lo metan a la cárcel, que la metan a la cárcel. ¿Sí o no? Porque no diríamos tan simplemente, ya, te perdono. Casi me matas, pero te perdono. Podríamos hacer el ejercicio de la gracia y decir, te perdono. Pero cometiste un delito. Y ese delito requiere, ¿qué? Justicia. ¿Me están entendiendo? Por eso quiero considerar a dos malos de la historia en este pasaje. Y por eso le puse así el mensaje. Los malos de la historia. Y quiero hablar precisamente de Judas y de Pedro. Permítanme decir algunas cosas relevantes sobre Pedro. Estas son las características de Pedro. Pedro siempre estuvo haciendo y diciendo cosas que le colocaban bien y luego le colocaban mal, pero siempre en lo público. Di conmigo esto. Pedro se equivocó y acertó en lo público. Otra vez, Pedro se equivocó y acertó en lo público. Di conmigo, en lo público. Eso es muy importante. Te voy a decir dos eventos nada más de Pedro en lo público.
La verdad es que Pedro es tan explosivo, es tan loco, que Pedro siempre es muy visto, siempre se nota mucho el buen Pedro. Te voy a decir la primera historia que es importante considerar. Está Jesús con sus discípulos en lo público, no está solo con Jesús. Hay eventos donde son muy privados de Jesús y de Pedro, pero lo que se dice de Pablo siempre es en lo público. Está Jesús con sus discípulos y Jesús le pregunta a todos: ¿quién dice la gente que soy yo? Sus discípulos comienzan a hacer una lluvia de ideas. Algunos dicen que eres el profeta Elías. Otros dicen que eres Juan el Bautista. Y Pedro, en un toque lleno del Espíritu Santo, le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se asombra de la declaración de Pedro y le dice: bien has dicho, Pedro. No te reveló, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino, ¿quién se lo reveló? El Espíritu de Dios. Entonces yo me imagino a Pedro: yo tengo al Espíritu, yo tengo la verdad. ¿Quién dijo que él era el Mesías? Yo. Te voy a decir otro evento donde acertó Pedro. Van regresando de un gran evento donde Jesús contó historias. Y van a cruzar, la palabra dice que alimentaron a mucha gente. Se suben a un barco los discípulos. Jesús, como es su costumbre, se va a estar a solas. Los discípulos están en un barco, se van, y viene una gigantesca tormenta que casi los mata. En la madrugada, en medio de la tormenta, Jesús se aparece caminando sobre el agua. ¡Qué evento tan loco! Imagínate, ver a un hombre caminar sobre el agua. No se ha visto jamás. La historia lo tiene registrado en la Biblia. Y yo no he visto otra historia donde un hombre camine sobre el agua en medio de una tormenta. Pero Jesús camina sobre el agua. Y ahí está Pedro, ¿en lo qué? En lo público. Y Pedro lanza esta pregunta: ¿eres tú? Y Jesús responde de esta manera. Presta atención a la respuesta de Jesús: yo soy. ¿Recuerdas dónde más está esta frase en la Biblia? En el Antiguo Testamento, donde Dios dice: yo soy el que soy. Jesús está diciendo: no solamente soy yo, está diciendo: aquí está el mandamás, la supremacía. Por eso Pedro dice lo siguiente: entonces, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua igual que tú. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de decir: yo soy. Y si es verdad, entonces Pedro quiere probarlo. Y para probarlo, lo que quiere hacer es caminar sobre el agua en medio de una tormenta, igual que Jesús. Entonces Jesús le dice: ven. Tienes que ver, ¿ya vieron la serie de The Chosen? Tienen que verla. Es el último capítulo de la temporada 3. Es una locura la escena. Tal cual, cuando le veo la serie, hay momentos donde recuerdo los pasajes y viene a mi mente y se hace vívido totalmente. Por eso es tan buena esta serie. Porque los eventos no son todos, obviamente, de acuerdo al pasaje bíblico, pero te inspiran. Porque está hecha de manera adecuada al pasaje bíblico, en las escenas específicas me refiero.
Y entonces Pedro camina sobre el agua. Luego se cae porque le da miedo el agua. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Y sabes, los discípulos han de haber dicho, ¡ja, ja, ja! Se cayó el baboso. Pero ¿sabes qué? Nadie como Pedro. El único hombre que ha caminado sobre el agua es Jesús. Y el segundo es Pedro. Yo admiro a Pedro por eso. Pero Pedro tuvo momentos malos y terribles. Este es un evento, el que acabamos de leer. Jesús anuncia su muerte 2 veces, o varias veces. Y en la primera, en una de esas, porque el pasaje bíblico dice que a partir de ese momento Jesús empezó a decirle a sus discípulos que iba a morir. Y entonces en una de esas Jesús dice a sus discípulos, voy a morir. Y Pedro en lo público le dice a Jesús, no, Jesús. Lo llama aparte y le dice, oye Jesús, tú no vas a morir. Eres el Mesías. ¿Cómo vas a morir? ¿Quién nos va a salvar? ¿Recuerdan las palabras de Jesús? ¿Cuáles fueron? Apártate de mí, ¿qué? ¡Satanás! El mismo que tuvo la revelación del Espíritu, el mismo que caminó sobre el agua, ahora le llama a Jesús ¡Satanás! ¿Nunca te pasó que tu papá te decía, ay, mi hijo, qué cumplido es, qué inteligente es? Y cuando la regabas, ¿cómo te decía? Bueno, para nada, si serás inútil. Seguramente era feo para Pedro. Después de haber hecho tal declaración y después de haber caminado sobre el agua, que te llamen Satanás, no creo que haya sido cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero todo esto sucedió en lo público. Vamos a leer, por favor, este pasaje para que comprendamos. Mateo 26, versículo 32 dice, pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y esto sucedería en lo público. Los estudiosos dicen que cuando Pedro negó a Jesús, estaba más o menos de donde estoy yo. Supongamos que yo soy Pedro y supongamos que Jesús es Rubén. A esa distancia estaban. Eso significa que cuando Pedro negó a Jesús, Jesús lo vio. ¿Recuerdan lo que dice el pasaje o los pasajes? ¿Qué hizo Pedro cuando negó a Jesús? Eso fue después, pero cuando lo negó, ¿qué hizo? Blasfemó. Dijo maldiciones acerca de Jesús. Imagínate que vamos caminando por la calle y tú me quieres saludar y yo estoy con unos amigos y de repente yo te doy la espalda y digo, yo no conozco a esa señora loca o a ese señor loco, y tú me escuchas. ¿Qué pensarías de mí? ¿No? Y esto sucedió en lo público. Hasta aquí dejemos de hablar del Pedro, porque ya me clavé con él. Dios me libre de encontrármelo en el cielo. Hablemos de Judas. Judas experimentó su discipulado, dilo conmigo,
en lo secreto. No se dice mucho de Judas. Se dice que era uno de sus discípulos. No hay mención, por ejemplo, de cuánto ingresaba a las ofrendas, pero se entiende que recibían ofrendas. Se entiende que el ministerio de Jesús recibía ofrendas. La Biblia dice que había muchas mujeres que estaban socialmente bien colocadas y que estas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús. Ustedes recordarán a sus amigos preferidos. ¿Quiénes eran sus mejores amigos? Aparte de los discípulos. ¿Quién es el amigo por el que lloró Jesús? Lázaro. Cuando muere Lázaro, van a decirle: Jesús, tu amigo, al que amas, ha muerto. Jesús, en el impacto de la noticia, llora, porque ama a sus amigos. ¿Sabes quién es la mujer que unge los pies de Jesús? María, la hermana de Lázaro, la hermana de Marta. ¿Sabes? Se dice, ¿cuál era el negocio de Lázaro, Marta y María? Eran perfumistas. Es algo que los estudiosos han tratado de entender. No eran gente que tuviera poco, era gente que tenía bastante. Y Judas, en lo secreto, era discípulo. Judas ahí entre ellos, cuando Pedro dijo que Señor, si todos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Ahí estaba el Judas diciendo: yo tampoco te abandonaré, Señor. Pero atrás. Y la palabra dice esto de Judas en lo secreto: que se quejó cuando la mujer vino a ungir los pies de Jesús. Judas fue el que dijo: ¿para qué tiramos este perfume? Deberíamos de venderlo y usarlo para los pobres. Y dice esto la Biblia: lo dijo porque extraía de las ofrendas y robaba. ¿Dónde robaba Judas? No en lo público, en lo secreto. Déjame compartirte esta idea de algunos estudiosos. Yo no digo que sea así, pero yo sí me imagino así a Judas. Pedro y Judas tienen dos características. Ellos van un paso adelante. Mira, Pedro es tan loco, tan lleno de carácter, tan colérico, tan empujado hacia el frente, que cuando Jesús dice: me van a traicionar, él es el primero que levanta la mano y dice: Señor, si todos te traicionan, yo no te traiciono. Casi dice: si tengo que morir, me muero contigo, Señor, pero yo no te abandono. Y Judas también va un paso adelante, pero mientras que Pedro lo hace en lo público, Judas lo hace en lo secreto. Exacto. Y yo sí me imagino a Judas tratando de colocar a Jesús como el Mesías, exactamente igual que Pedro. Cuando arrestan a Jesús, ¿quién es el que sacó el cuchillo para cortarle una oreja a un soldado del sumo sacerdote? Pedro, el loco, en lo público. Pero Judas no está ahí. Finalmente, esto es de lo que quiero hablar esta noche. Tú y yo a veces somos Pedro y a veces
somos Judas, los malos de la historia. ¿Me podías decir que no? Pero por eso te conté la historia del principio. Que aunque usemos la gracia, aunque hagamos ejercicio de gracia, yo tengo que aceptar que a veces soy Pedro y tengo que aceptar que a veces soy Judas. No importa cuánto ejercicio hagamos de la gracia, hay una verdad. A veces soy Pedro y a veces soy Judas. Las historias de ellos terminaron diferente. Pero quiero que veas conmigo esta parte importante. Déjame preparar esto para... Porque traigo el celular, lo traía un poco descargado y ya estoy bien. Bien, quisiera decirte cuál es el problema de Pedro. El problema de Pedro es este. Pedro no quería aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces Jesús dijo, voy a morir. Y Jesús le dijo, me vas a traicionar. Jesús lo dijo, pero Pedro siempre dice, no. Ven Jesús, ¿cómo vas a morir? Jesús le tiene que decir, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro no puede aceptar la voluntad del Señor. Ese es el problema de Pedro. ¿Cuál es el problema de Judas? El problema de Judas es que estaba ciego. Lo mismo que Pedro, pero Pedro tiene un problema más vistoso. El de Judas no se ve tanto. Judas siempre se mueve debajo del agua. Y el problema de Judas, entre otras cosas, es que mientras Jesús puede ver a Pedro, mientras que Jesús puede ver a Pedro, Jesús no puede ver bien ¿a quién? A Judas. Solo sabemos que robaba. Pero lo hacía ¿dónde? En lo secreto. No era expuesto. La aparente ventaja de Pedro es que siempre se veía. Y la aparente desventaja de Judas es que nadie lo veía. Que se movía sobre el agua. Debajo del agua, perdón. Ahora, voy a profundizar un poco más. Y repito, antes de continuar, el problema de Pedro era que no quería aceptar la voluntad del Señor. Él era necio. ¿Está entendiendo? El problema de Judas es que estaba ciego. Él no entendía lo que estaba pasando. Mírenlo, robando. ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? Jesús en el Sermón del Monte habla de la ley, compara la ley. Jesús eleva la ley. Judas estaba ahí. Jesús les recordó la ley. ¿Qué dice uno de los 10 mandamientos? No robarás. ¿Y qué anda haciendo Judas robando? ¿Qué necesidad tiene de Judas de robar? Es que Judas está ciego. ¿Por qué robarías? Déjame hacerte esta pregunta. ¿Por qué robarías? Muchos dicen que por necesidad. ¿Cuál es el centro de robar? No solamente desear algo ajeno. Te voy a decir algo que yo creo, y esa es una idea personal, que yo creo que una idea que estaba en Judas es que él pretendía asegurar su futuro. Y que tal vez pretendía asegurar, solo lo digo, tal vez pretendía asegurar el futuro de Jesús.
porque tal vez su plan era levantar a Jesús. El problema de Judas es que él está ciego. Él ama lo terrenal en vez de amar lo espiritual. ¿Qué dijo Jesús? No hagan tesoros en el mundo, donde todo se acaba. Hagan tesoros ¿dónde? En el cielo. Ah, no, pero Judas está totalmente ciego. Él quiere no solamente tener, sino que además quiere robar. Y además lo hace en lo secreto. Ahora voy a profundizar un poco más, para que te identifiques igual que yo con estos dos malos de la historia. En lo profundo, los dos tenían un problema de actitud. ¿Un problema de qué? Primero, Judas era orgulloso. Jamás quiso consultar con Jesús lo que había en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer las cosas? Y lo digo entre comillas, ocultos de Jesús. ¿Sabes cuál es un plan del diablo? ¿Sabes cuál es una de las más grandes mentiras del diablo? Es esta: oculta tu pecado. Peca, que nadie te vea. Escóndete. Esa es la voz del diablo. Y esa era la voz que escuchaba Judas. Roba en lo secreto. Que Jesús no te agarre. Porque si Jesús te agarra con las manos en la masa, Judas, no la vas a contar. Ay. ¿Me estás entendiendo? El problema de Pedro es que Pedro es necio. Él no se esconde de Jesús. Él la riega y la riega en grande. Pero siempre Jesús puede verlo. Le dice a Satanás en público, se cae al agua en público, hace declaraciones en público. Jesús siempre puede verlo. El problema de Pedro es la necedad. Y muchos andamos ese camino de la necedad. Ando en la vida haciendo lo que se me antoja y lo que quiero, y todo el mundo lo puede ver. Y todos te ven. El pastor, la iglesia, tu vecino, tu vecina, tus amigos, tus amigas, todo el mundo te ve. Y cuando escuchas la voluntad de Jesús, uno dice: sí, Jesús, pero ¿cómo? Sí, Jesús, pero ¿por qué? No, Jesús, yo pienso que debería de ser así. Jesús, te voy a dar mi humilde opinión. Le decimos a Jesús: Jesús, yo opino que estás exagerando un poco. No, mira, yo tengo una mejor idea. ¿Hasta aquí vamos bien? Todos somos Judas en lo secreto. Y todos en algún momento somos Pedro en lo secreto. Lo que tengo que decirte muy claramente hacia ti y hacia mí es: esa es la verdad. Jesús, al final de las historias de Pedro y de Judas, tiene palabras de gracia. Pero tengo que aclarar en este momento que tanto tú como yo
a veces somos Judas y a veces somos Pedro. Y me dirás, ¿y esto qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Bueno, esta semana estamos hablando de Jesús. Estamos conmemorando la Semana de la Pasión de Cristo. El evento más trascendente de toda la historia. Te voy a decir por qué. Jesús era el hombre más bueno de la historia. Jesús mismo dice de él: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús era religiosamente el mejor. Jesús era socialmente el mejor. Jesús llega y levanta a la mujer, la empodera y empodera también al hombre y los pone al mismo nivel. Cuando Jesús defiende a esa mujer adúltera, Jesús está estableciendo el principio de poner a los hombres al mismo nivel, sean hombres o sean mujeres, porque los hombres del tiempo de Jesús eran machistas. Jesús cumple la ley. Jesús no rompe los mandamientos. Escucha esto. Mahatma Gandhi, Buda, Charles Russell, Mahoma, todos ellos son hombres importantes y poderosos de la historia. Pero todos han muerto. Y Jesús es el único que se mantiene vivo y ha trascendido en la historia. Y muchos podrían decir: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Jesús, ¿qué onda? ¿Por qué te quieres meter conmigo? Déjame en paz, yo quiero vivir mi vida. Pero el evento es trascendente para el mundo, aunque no quiera. Por eso siempre digo esto: la Biblia es trascendente para todos, creas o no en la Biblia. La Biblia es trascendente para ti y es trascendente para mí, la creas o no. Pero si tú has decidido que la Biblia sea trascendente para ti, entonces tu vida va a cambiar. Porque la Biblia es trascendente para todos. ¿Por qué? Porque el día que Jesús murió, trajo salvación para todo el mundo. Pero ¿sabes qué más trajo? La maldición para todo el mundo. Ayer, al escuchar a mi pastor predicar en el funeral de su hermano, recordó estas palabras de la Biblia. La Biblia dice esto: la luz vino a los hombres y los hombres prefirieron la oscuridad. Por eso el Evangelio de Jesús para algunos es maldición. Por eso es trascendente. Y por eso es trascendente que tú entiendas. Es trascendente para tu vida y para mi vida entender que soy Judas y que también soy Pedro. ¿Por qué? Escucha esto. ¿Cómo terminó Judas? ¿Qué le pasó a Judas después de entregar a Jesús? Y antes de eso, se arrepintió, pero terminó mal. Quiero ir aterrizando este mensaje. Déjame hablar primero de Judas. Judas se entregó a Jesús por dinero. Cuando Judas se dio cuenta de su error, la Biblia dice que él entró en razón y dijo: he entregado sangre inocente. Fue con los hombres con quienes vendió a Jesús. Regresó el dinero y acto siguiente fue y se colgó.
¿Por qué es trascendente en la vida de Jesús? Déjame decirte esto. Cuando te encuentres en la posición de Judas, cuando has pecado en lo secreto, el error de Judas es este: no haber abierto su boca con Jesús. Judas prefirió esconderse y robar en lo secreto, pecar en lo secreto. Cuando Judas lleva a los soldados del sumo sacerdote para entregar a Jesús, la palabra con la que Jesús recibió a Judas es la misma con la que te recibiría a ti y a mí cuando pecamos en lo secreto. Porque muchos piensan que cuando pecan en lo secreto y te acercas a Jesús, piensas que Jesús te va a agarrar a sombrerazos. Esa es la mentira del diablo. Escucha, la voz del diablo es esta: peca, que no te vea Jesús, porque si te agarra Jesús, te va a castigar. Y cuando Judas llega a entregar a Jesús, las palabras de Jesús son estas. Y yo deseo que te las quedes en el corazón respecto de tus pecados en lo secreto. Jesús le dice estas palabras a Judas: hola, amigo. No le dijo: ¿qué pasó, traicionero? ¿Qué pasó, doble cara? ¿Ya me vas a voltear bandera o qué? Las palabras de Jesús son: hola, amigo. Hola, amiga. Judas lo besa y lo entrega. Pero las palabras de Jesús hacia Judas jamás son de juicio. Y respecto de tu pecado en lo secreto, cuando te acercas a Jesús, Jesús te va a decir: hola, amigo. Y lo que tienes que hacer en ese momento es hablar de tu pecado con Jesús. ¿Estás entendiendo, iglesia? Porque las palabras de Jesús jamás serán de juicio para ti. Ahora, dime qué sería más doloroso: que yo te traicione en lo secreto, hablo de mí, supongamos que yo te traiciono en lo secreto, y después te das cuenta de que te traicioné. ¿O qué sería más feo? Que en público yo me dé la espalda y hable mal de ti, y que tú te des cuenta. ¿Qué te desagradaría más? ¿Qué te dolería más? ¿Lo secreto o lo público? Algunos en lo secreto, pero otros más dirán: en lo público. Ya, el pastor habló mal de mí en público. Se volteó y dijo que era un loco. ¿Qué es más grave en los pecados de Pedro y de Judas? ¿Cuál es peor? Algunos dirían que en lo secreto, otros dirían que lo que hizo Pedro en lo público, negarlo. Pero después de que Pedro negó a Jesús, entonces en ese momento Jesús restituye a Pedro. Jesús tiene la misma actitud de gracia para los dos.
Ahora, respecto de tu pecado en lo secreto, mi consejo esta noche es: acércate a Jesús, porque no te va a agarrar a sombrerazos. Te va a llamar amigo y vas a tener la oportunidad de hablar de lo que está mal en tu vida. Escucha esto que te voy a decir. El problema de Judas es que está ciego. ¿Sabes cuál es el problema de muchos que no han hablado sus pecados en lo secreto con Jesús? Escucha esto que te voy a decir, porque deberías de prestar atención, por eso es trascendente. ¿Sabes por qué se mata Judas? ¿Cuál es el pesar que hay en Judas? Escucha esto, es la vergüenza de saber que se equivocó. La vergüenza de saber que traicionó a quien lo amaba. Si tú no hablas con Jesús acerca de eso que está sucediendo en lo secreto, Jesús no puede dirigirte. ¿Me estás entendiendo? Si te estás ocultando de Jesús, y tal vez tú puedes decir, bueno, si Jesús es Dios, lo sabe todo, ¿por qué no viene y me enfrenta? No lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es respetuoso de tu corazón. Tú tienes libre albedrío y Jesús no se va a meter en tu vida a menos que le abras la puerta de par en par y digas, Jesús, así están las cosas. Así soy. Y además, me gusta Jesús, te lo tengo que decir. Sé que es pecado, sé que está mal, sé que la estoy regando, pero me gusta Jesús. Y necesito que me ayudes. El Judas siempre tendrá los ojos cerrados por no acercarse a Jesús. Pedro es diferente. Y si tú eres Pedro, y si yo soy Pedro, este es el problema. Que somos necios y no aceptamos la voluntad del Padre. A veces oramos y escuchamos la voz de Dios que nos dice, no. Oh, Señor, es que me gusta tanto. Yo la convierto, pero dámela, Señor. Y Jesús te dice, no. Oh, Señor, tú déjamelo a mí. Yo la carne, tú el alma. Trato justo, Señor. No. Yo estoy seguro que muchos hemos escuchado la voz de Jesús respecto de sus no, e insistimos en decir sí. También creo que hemos escuchado la voz de Jesús cuando nos dice sí, e insistimos en el no. Si tú eres Pedro, en ocasiones igual que yo, este es mi consejo. Sé humilde. Acepta la voluntad del Señor. Deja de pelear contra Dios y haz las cosas como Él quiere. Durante muchos años, mi problema en mi matrimonio fue que yo no me comportaba como el hombre que debía de ser. Y muchas veces Jesús tuvo que venir y enfrentarme y decirme, así son las cosas. El problema de Pedro es la necedad. Y si quieres no ser Pedro, deberíamos de ser más humildes y aceptar que estamos mal y corregir el camino. Obedecer. Esa es la palabra. ¿Por qué vas a morir, Jesús? Tengo que morir. Ah, no. Saco cuchillo y corto orejas.
porque no estoy de acuerdo con lo que tú dices, Jesús. Y muchos arruinamos nuestra vida y la vida de otros. Hablo de la familia, por ejemplo, cuando no aceptamos la voluntad del Señor. El Señor quiere hacer las cosas de una forma y nosotros insistimos en hacerlas de otra. Padres, perdónenme lo que voy a decir, pero este es el mejor ejemplo. La Biblia nos habla de cómo tratar a los hijos. Y nosotros a veces somos tan necios de tratarlos como queremos y no como deberíamos de tratarlos. Deberíamos de castigarlos. Deberíamos de darles unas nalgadas. Deberíamos de ser firmes. Eso es ser necio. Tener relaciones incorrectas. Eso es caminar contra la corriente de Jesús. La Biblia dice que eso va a terminar mal. Si somos Pedro, este es el momento de bajar las manos y de decir: Jesús, si así tiene que ser, pues que así sea. Rindámonos ante Jesús. Así es de que estas son las tres cosas. ¿Me ayudas, Lalo? Estas son las tres cosas que tengo que decir acerca de este mensaje para terminar. Primero, todos somos Pedro y Judas. Todos somos los malos de la historia. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Esto significa que estamos mal y que vamos a morir? No. De ninguna manera. La segunda idea es esta: no te ocultes. Deja que Jesús abra tu corazón. Encuéntrate con Él y habla de eso que sucede en lo oculto. No dejes que la vergüenza y no dejes que el diablo te alejen de Jesús. ¿Sabes qué pasa con muchos que ocultan su pecado? Terminan precisamente ocultos de todo. Prefieren alejarse. ¿No sentirías mejor si te desahogaras y puedes decir lo que hay en tu corazón? Sabiendo que a quien se lo dices no te va a decir malas palabras. Yo recuerdo que una vez le abrí mi corazón a una persona y le dije lo más bajo que había en mí. Llevo muchos años sirviendo al Señor. Y si soy honesto contigo, es muy difícil encontrar a un amigo que deje de verte como pastor o como líder. Todos me ven así. No me victimizo, es la verdad. Cuando uno ve a un pastor piensa que debe de ser perfecto. Y cuando le abrí mi corazón a esa persona me trató como basura. Desde ahí decidí que jamás, o que tendría cuidado de abrir mi corazón a alguien. Por eso no lo hago. Aprendí a abrir mi corazón a Jesús, a exponerme a Él, a aceptar que soy Judas y que cuando llega el momento de abrirme, lo puedo hacer con Él y decirle: Jesús, este soy yo. Soy una porquería. Tú lo sabes. Si tú te acercas a Jesús
Él te recibirá así: hola, amigo. Y tal vez te pregunte como a Judas: ¿a qué has venido? Y creo que será el momento de decir: Jesús, vine a confesarme. Y la tercera cosa que quiero decirte es esta: abandona la necedad. Deja de ser necio. Deja de ser necia. Acepta la voluntad de Dios y aprende a caminar con la voluntad de Dios. Porque mientras más eres necio, mientras más eres necia, mientras más lo soy yo, más arruinaremos nuestro destino. La necedad no te va a llevar a ningún lado, pero aceptar la voluntad del Señor te va a llevar a buen puerto. El pobre de Judas se ahorcó. No dejes que lo oculto y la vergüenza te lleve ahí, porque Jesús jamás te va a despreciar. ¿Me entiendes? Y si eres del equipo de Pedro en lo público, siempre regándola en lo público, todo el mundo se da cuenta de tus errores, pues exponte más a Jesús y acepta su voluntad. Te va a hacer bien. Esta semana recordamos el evento más trascendente de la historia. Y si te estás dando cuenta, nos estamos ubicando en la historia de Jesús. Soy Judas, soy Pedro. Y la historia de Jesús es trascendente para ellos y también lo es para mí. ¿Me dices amén? Ponte de pie, iglesia, vamos a dar gracias al Señor. Quisiera que primero comencemos con una oración. Dilo, haz esta oración en voz baja, en secreto con el Señor. Y dile: Jesús, tú sabes lo que soy. Tú sabes quién soy en lo secreto. Dile al Señor: Señor, yo me expongo a ti. Jesús te dice esta noche: amigo, amiga, ¿a qué has venido?